¿Qué tal, chavos? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro nuevo video. En este video vamos a estar hablando sobre la NIE 705 con sus diferentes tipos de opinión. Esto en base al dictamen de auditoría externa que emite al revisar o examinar, al aplicar este examen a una empresa. Partimos de la NIE 705 con los objetivos. Para que vean que es la NIE 705. Opinión modificada en el informe emitido por un auditor independiente. Esto cuando nosotros encontramos ya incorrecciones, ya no es una opinión limpia, ya encontramos, detectamos esas incorrecciones, por lo tanto nos vamos a la NIE 705 a consultar qué tipo de opinión en base a las características que nosotros encontramos en ciertas empresas vamos a emitir. Dice que aquí que son diferentes tipos de opiniones. Opinión con salvedades, opinión desfavorable o adversa, y de negación o abstención de opinión. La decisión sobre el tipo de opinión modificada que resulte adecuado depende de la naturaleza que origina la opinión modificada, inciso A, es decir, si los estados financieros contienen incorrecciones materiales o en el caso de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, si pudiera contener incorrecciones materiales, y B, el juicio del auditor sobre la generalización de los defectos o posibles efectos del hecho o los estados financieros. Los objetivos, pues el objetivo del auditor es con claridad una opinión modificada adecuada sobre los estados financieros cuando, inciso A, concluya que sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida de los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrecciones materiales. ¿Esto qué quiere decir? Que ya detectamos ciertos errores en los estados financieros o en la revisión de ciertas cuestiones que nosotros hemos encontrado, por lo tanto, pues ya es un hecho que opinión limpia no va a ser. Inciso B, el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto estén libres de incorrecciones materiales. ¿Esto qué quiere decir? Que encontramos ciertas informaciones y entre más buscamos, entre más, ahora sí que como dicen, el que busca, el que busca encuentra, entonces ya nosotros encontramos cierta información, por lo tanto, seguimos buscando, seguimos indagando ya donde encontramos esa información errónea, esas incorrecciones, y seguimos encontrando más. Definiciones, bueno, pues es una de ellas es generalizado. Limitaciones, ustedes sabrán, ya más o menos tendrán conocimiento de estos conceptos. Y ya empezamos con la primera opinión, que es opinión con salvedades. El auditor expresará una opinión con salvedades cuando, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluye que las incorrecciones individualmente o de forma agregada son materiales, pero no generalizadas, para los estados financieros. Eso quiere decir que nosotros, ok, ya detectamos estas incorrecciones en ciertas cuentas, detectamos que no hicieron bien los cálculos, que no actualizaron ciertas cifras, pero no afecta otras cuentas, no afectan el estado de resultados, no afecta eh, o no daña en un grado, pues, que destaque o que ponga en preocupación al Consejo de Administración o a los propios dueños y trabajadores dentro de la empresa, ¿no? Inciso B, el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuado en la que basar su opinión, pero concluye que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si hubiera, podrían ser materiales, aunque no generalizadas. Sí encontramos ciertas incorrecciones, pero no pasan de la materialidad. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que nosotros tenemos una gráfica y la materialidad es esta amarilla. Esta materialidad, digamos que va a ser nuestro punto o nuestro indicador más importante. Esta materialidad va a ser nuestro punto. Entonces, las incorrecciones que encontramos
pasan por debajo de nuestra materialidad. No son peligrosas. Son errores que no afectan otras cuentas. Entonces, en este caso, si encontramos incorrecciones que ya afectan otras cuentas y rebasan nuestra materialidad, ya aquí ya estaríamos opinando o dando otra opinión que no fuera la de salvedades. ¿Por qué? Porque ya rebasa nuestra materialidad, por lo tanto ya se ve reflejado, ya afecta a la empresa, tú como auditor te estás dando cuenta. En este caso, supongamos que por ciertas cuestiones de inversiones que no actualizaron, hicieron mal, afectan al estado de resultados, y se ve a la liquidación de ciertos trabajadores, pues te das cuenta, oye, ¿qué onda? ¿Por qué liquidaste a tantos trabajadores? Ah, pues empiezo a investigar, a indagar ciertas cuentas y resulta que sí. Efectivamente hubo algunos cálculos, unas malas inversiones, o tal vez no se excedieron de préstamos o no tienen liquidez, por lo tanto tuvieron que eh, correr a ciertos empleados, ¿no? Entonces es cuando ya tú entre más busques, más encuentras. Ahí ya va a ser otro tipo de opinión. Entonces, opinión con salvedades sería que no pase de nuestra materialidad, que esas incorrecciones no sean generalizadas, que no afecten otras cuentas. Entonces, posteriormente a eso, pues ya sería otro tipo de opinión. Ya sería otro tipo de opinión. Entonces, vamos abajo a la siguiente opinión. Opinión desfavorable o adversa. El auditor expresará una opinión desfavorable o adversa, no habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluye que las incorrecciones individualmente o de forma agregada son materiales generalizadas. ¿Qué quiere decir con esto? Estos pongan mucha atención, que son materiales y generalizadas. Y si se fijan acá donde les decía, acá si se fijan, acá si se fijan, en estas las incorrecciones no detectadas, pues, aunque no son generalizadas, podrían ser materiales, pero no generalizadas, el no. Esa es la diferencia, el no. Y si se fijan en la otra opinión, dice que sí son generalizadas y son materiales generalizadas. ¿Esto qué quiere decir? Que sí afectan ya a cuentas, que sí afectan el estado de resultados, que sí afecta a la entidad, a la empresa. Entonces, como les decía en la gráfica, supongamos que nosotros tenemos aquí nuestra gráfica. La materialidad es esta, es nuestro indicador donde nos dice si está bien, está mal, no hay peligro, hay peligro. Entonces, aquí abajo, si encontramos incorrecciones, si encontramos errores que no afecten otras cuentas, es con salvedades. Si ya en este caso las incorrecciones que nosotros detectamos, encontramos, ya afectan otras cuentas, ya rebasan nuestra materialidad, ya el daño es inminente, por lo tanto ya se tiene que reportar y va a ser este tipo de opinión desfavorable. ¿Por qué? Porque esto no te va a traer buenas, obviamente, consecuencias positivas, al contrario, puedes hasta cerrar tus puertas dependiendo de la situación que se vaya presentando, ¿no? Entonces, pues ya ustedes, conforme a su juicio, conforme a su experiencia, conforme a lo que vayan encontrando en la empresa, al revisarla, al examinarla, al aplicar las diferentes técnicas de auditoría, van a ustedes, conforme a su juicio profesional, su experiencia, a la información suficiente y adecuada, dar este tipo de opiniones. Y por última sería la denegación o abstención de opinión. El auditor denegará la opinión o se abstendrá de opinar cuando no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar su opinión y concluye que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser materiales generalizadas. Abstención de opinión. Abstención de opinión. En pocas palabras, es, ok, empecé a hacer la auditoría, empecé a indagar, investigar, a pedir o solicitar información, ya sea al área de control interno, al área de auditoría interna, a aquella área que esté
trabajando en equipo conmigo, yo auditoría externa, y resulta que sí estamos conforme a la revisión, a este examen, estamos encontrando ciertos errores. Y llega un momento en el cual nosotros solicitamos más información, pero nos la niegan. Esto ahí entra la limitación, nos están limitando a obtener cierta información, por lo tanto, nosotros tenemos que ver por qué, ¿no? Tenemos que avisarle a un área superior a la que nos da la información, decirle, ¿saben qué? Reportar tal área, le solicité cierta información, ya lleva más de una semana, 2 semanas, y no me otorga esa información que le pedí. Por lo tanto, me estoy viendo limitado. Tú empiezas con avisos. Ya de plano, si tú ves que no te están proporcionando información, ¿sabes qué? Me evito de problemas, auditor. ¿Te evitas de problemas? Y pones una opinión de negación, de abstención. ¿Por qué? Por las limitaciones que tuve, porque no me entregaron cierta información, porque no porque haya encontrado algunas incorrecciones, me base con esas. Tengo que efectivamente dar un sustento a mi opinión. Entonces, de nada sirve que me hayan entregado información al principio, pero ya después ya no. Mi trabajo estaría incompleto. Yo, auditor. Por lo tanto, pues mejor me abstengo para evitar daños no solamente a la empresa, sino a mi trabajo, ¿no? Dice, el auditor denegará la opinión o se abstendrá de opinar cuando en circunstancias extremadamente poco frecuentes que supongan la existencia de múltiples incertidumbres, el auditor concluye que a pesar de haber obtenido evidencia de autoridad suficiente y adecuada en relación con cada una de las incertidumbres, no es posible formar una opinión sobre los estados financieros, debido a la posible interacción de las incertidumbres y su posible efecto acumulativo en los estados financieros. Consecuencia de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada debido a una limitación impuesta por la dirección después de que el auditor haya aceptado el encargo. Si nosotros reportamos a la administración o al área encargada, pues de que efectivamente nos den esta información, no nos la dan, pues ya no es nuestra culpa, ya no es nuestro trabajo, ya no tenemos ese compromiso. ¿Por qué? Pues porque nos están limitando ellos mismos. Nosotros, como auditoría externa, recuerden que nosotros queremos ayudar a esa empresa, ¿no? Pero si nos están negando cierta información, así de fácil, abstención de opinión. Más adelante haré otros videos ya con situaciones, con ejemplos, y nosotros vamos a ver estos tipos de ejemplos, vamos a darnos conforme a nuestra opinión, conforme a nuestro juicio, qué tipo de opinión se le va a aplicar a cada situación que vayan presentando ciertas empresas. Entonces, por el momento, esta es nada más la introducción. Son 3 tipos de opiniones que maneja la NIA 705. Es opinión con salvedades, opinión desfavorable o adversa y denegación o abstención de opinión. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense, me despido desde la matriz de las ideas.